Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les hablaré sobre la corrección renal de la acidosis. Aquí existe un aumento de la excreción de hidrógeno y adición de bicarbonato al líquido extracelular. Primero, la acidosis reduce el cociente de bicarbonato hidrógeno en el líquido tubular renal. Vamos a encontrar dos tipos de acidosis, la acidosis metabólica y la respiratoria. Aquí va a haber una reducción del cociente bicarbonato-hidrógeno, que a su vez va a dar un exceso de hidrógeno en los túbulos renales. El hidrógeno adicional se va a unir con los amortiguadores urinarios de amonio y ácido fosfórico, y esto a su vez hará que los riñones reabsorban más bicarbonato. El bicarbonato nuevo se va a dar por la formación de amonio y ácido titulable. Vamos a encontrar dos tipos de acidosis, la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. En la acidosis metabólica vamos a encontrar un exceso de hidrógeno sobre el bicarbonato en el líquido tubular. Esto se debe por una menor filtración de bicarbonato y una menor concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, que a su vez dará una reducción del pH. En la acidosis respiratoria vamos a tener que un exceso de hidrógeno por un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido extracelular. Dará una secreción de hidrógeno, reducción del pH y su respuesta primaria será el aumento del bicarbonato plasmático. A su vez tenemos la acidosis crónica. Aquí vamos a ver que se va a formar más amonio, va a haber una excreción de hidrógeno y se va así a aportar bicarbonato nuevo al líquido extracelular. Cuando la acidosis es grave, vamos a tener que se van a poder excretar 500 miliequivalentes litros de hidrógeno en la orina, esta en forma de amonio. También vamos a tener que va a existir una mayor secreción de hidrógeno que va a ayudar a eliminar su exceso. Y así se va a aumentar el bicarbonato en el líquido extracelular, elevando el pH. Corrección renal de la alcalosis, menor secreción tubular de hidrógeno y mayor excreción de bicarbonato. La relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono aumenta en el líquido extracelular y esto a su vez eleva el pH. Cuando aumenta el cociente bicarbonato-hidrógeno en el líquido tubular renal, el bicarbonato se extrae del extracelular mediante la excreción renal. Aquí también vamos a tener dos tipos de alcalosis, la respiratoria y la metabólica. La alcalosis respiratoria es el aumento del pH extracelular y reducción de la concentración de hidrógeno. Esto por una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono plasmática debido a una hiperventilación. Esto va a dar una menor secreción de hidrógeno por los túbulos renales y la respuesta primaria va a ser la reducción del bicarbonato por un aumento de su excreción renal. Por otro lado, la alcalosis metabólica es una menor concentración de hidrógeno y aumento del pH. Aquí va a aumentar la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular y esto va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, normalizando así el pH extracelular. Las compensaciones principales es la reducción de la ventilación, que va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono y aumentar así la excreción renal de bicarbonato. Causas clínicas de los trastornos ácido-básicos. Vamos a tener que la acidosis respiratoria va a haber una reducción de la ventilación y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto puede dañar los centros respiratorios y reducir la capacidad de los pulmones de eliminar dióxido de carbono. Por ejemplo, una lesión en el centro respiratorio va a causar neumonía, enfisema y obstrucción de las vías aéreas. La alcalosis vamos a tener en una aumento de la ventilación y una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto se va a dar por una psiconeurosis o cuando una persona asciende a altitudes elevadas. La acidosis metabólica es una reducción del bicarbonato en el líquido extracelular. Esto se debe a la imposibilidad de los riñones para excretar ácidos metabólicos. Por ende, van a tener cantidades excesivas de ácidos. La adición de ácidos por ingestión o infusión o por la pérdida de bases. A su vez tenemos la acidosis tubular renal, que es un defecto en la secreción renal de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. La diarrea, que es una pérdida de bicarbonato por las heces. El vómito del contenido intestinal, cuando hablamos de la parte más distal del intestino, va a causar una pérdida de bicarbonato. En la diabetes mellitus, el tipo 1 va a haber una falta de secreción de insulina y el tipo 2 va a ser una secreción insuficiente de insulina. Esto va a hacer que las concentraciones de ácido acetoacético se van a elevar.
También tenemos la ingestión de ácidos como el ácido acetilsalicílico y el alcohol metílico, y una insuficiencia renal crónica que es cuando se acumulan ácidos débiles en el riñón y así se reduce el bicarbonato. Por otro lado, la alcalosis metabólica va a aumentar el bicarbonato en el líquido extracelular. La administración de diuréticos, excepto los inhibidores de la anidrasa carbónica, van a estimular la reabsorción de sodio. Así también el exceso de aldosterona hará que se reabsorba más sodio y se estimule la secreción de hidrógeno. El vómito del contenido gástrico va a dar una pérdida del ácido clorhídrico de la mucosa gástrica y así vamos a tener una pérdida del ácido extracelular. La ingestión de fármacos alcalinos como bicarbonato de sodio va a causar gastritis y úlcera péptica. Tratamiento de acidosis o alcalosis. En la acidosis se recomienda ingerir bicarbonato de sodio que también puede ser infundido por vía intravenosa. Aquí se suele usar lactato de sodio y gluconato de sodio. En la alcalosis se dice que se debe administrar cloruro de amoníaco. Medidas y análisis clínicos de los trastornos ácidos básicos. Aquí vamos a medir el pH, el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. En una acidosis respiratoria esperamos encontrar un pH bajo, presión parcial de dióxido de carbono alta, bicarbonato plasmático alto. En la acidosis metabólica esperamos encontrar pH bajo, bicarbonato plasmático bajo y presión parcial de dióxido de carbono baja. En la alcalosis respiratoria, un pH alto, presión parcial de dióxido de carbono baja y un bicarbonato en plasma bajo. Y por último, en la alcalosis metabólica, un pH alto, un bicarbonato plasmático alto y la presión parcial de dióxido de carbono alta. Muchas gracias. Esta es la referencia que utilicé.